Muy bien, ahora vamos a continuar entonces explorando nuestros datos. La idea, como mencionamos en la sesión anterior, es hacer una exploración descriptiva y un poco asociativa y a partir de ahí empezar a ilustrar cómo Excel puede permitirnos hacer esos análisis y de forma más clara entender lo que los datos nos quieren decir. Bueno, lo primero que vamos a hacer pudiese ser el poder, por ejemplo, saber durante cuántos días se hicieron o se registraron las ventas para de esa manera poder, digamos, hacer otros posibles análisis en temas de promedios y demás. Entonces vamos a utilizar primero la función count. Como saben en Excel, antes de utilizar una función, simplemente utilizo el signo igual y de esa forma entonces empiezo a utilizar las distintas funciones que vienen incluidas. Como hablamos antes, básicamente una función funciona como un electrodoméstico al cual le agregamos una serie de argumentos o de elementos que se activan y nos entregan un resultado, de manera similar a como una licuadora cuando le ponemos fruta, agua, la activamos y al final recibimos jugo. De esa misma forma funcionan, digamos, las funciones que están en Excel. Entonces, como ven, la función count recibe unos valores y lo que hace es básicamente sumar los valores. Lo que voy a hacer simplemente es seleccionar todos los valores de la función, todos los valores de la columna fecha. Como ven en la barra de funciones me dice que voy a empezar en la celda A2. Los dos puntos significa que va a tomar todas las celdas desde la A2 hasta la A33. Cierro los paréntesis, le doy Enter y obtengo un resultado. Es un resultado un poco extraño porque digamos en Excel las fechas son simplemente un número y en este momento como esta columna tiene el formato de fecha, pues me muestra una fecha que puede no tener sentido. Sin embargo, cuando la cambio y la coloco en general, entonces puedo ver que el número de días en el cual estuve vendiendo fueron 32 días específicamente. Otra cosa que puedo hacer, digamos, dentro de mi proceso de visualización y exploración de datos es, por ejemplo, darle formato a esta columna de ingresos en dólares para hacer mucho más claro que estamos hablando de dinero. Simplemente selecciono la columna y le voy a dar clic en el símbolo de dólares o de pesos y de esa forma entonces voy a saber muy claramente cómo cada uno de los registros que hay ahí, pues digamos se refiere a una moneda y no a unidades o cantidades. Otro elemento que puedo hacer para seguir viendo, digamos, y entendiendo mis datos, por ejemplo, es eh, ver cuál fue el promedio de limonadas vendidas. Para eso voy a utilizar una función que se llama la función average. Average significa promedio. Como les dije en unas sesiones anteriores, es posible ver las funciones en español si tengo Excel instalado en español. Sin embargo, altamente les recomiendo utilizar las funciones en inglés porque nos prepara para utilizar muchas otras herramientas que existen y nos van a ayudar a utilizar datos familiarizándonos con el idioma. Entonces, de esa forma lo que voy a hacer es seleccionar todos los campos, todos los registros de la columna D, que es la columna donde tengo, digamos, los resultados de cuántas limonadas se vendieron de manera diaria y simplemente entonces le ingreso esa columna desde la celda de 2 hasta la de 33 a la función average, le doy enter y en ese momento entonces voy a tener el promedio de jugos vendidos que es 116. Como ven, si yo selecciono los registros, igual Excel automáticamente me calcula el promedio en la parte de abajo, me hace el conteo y me hace la suma. Sin embargo, lo que estoy haciendo aquí es colocándolo en una celda específica para siempre poder verlo sin tener que seleccionarla, digamos, todos los registros de esa columna. Entonces aquí, digamos, tengo los días que estoy utilizando la función count o contar, básicamente, de cuántos días tengo registros de ventas. Aquí tengo una función que me da ya el promedio, que es la función average.
Lo que voy a hacer a continuación es utilizar esa misma función para saber también cuál es el promedio de jugos de naranja vendidos por día. Pero esta vez simplemente voy a arrastrar la fórmula desde el cuadrito inferior que está resaltado en la celda que tiene la fórmula, la voy a arrastrar y automáticamente Excel, digamos, pues me arrastra la fórmula y me cambia de la columna D, que es la correspondiente a la parte de limón. Cuando la arrastro me lo cambia a la columna E, que es lo correspondiente a la venta de jugos de naranja. Ahora además quisiera también saber cuál fue la temperatura máxima de todos los días que vendí. Para eso simplemente voy a utilizar otra función, le voy a dar igual, voy a utilizar la función max para saber cuál es la temperatura máxima y voy a seleccionar todos los registros de la columna F, con excepción del título. Como ven, estoy diciéndole que a la columna, que a la función max, que me haya el máximo, le ingreso todos los valores desde la celda F2, que como ven es la primera, F2 es la primera de la serie, hasta F33, que es la última. Y simplemente le doy Enter, activo la función y él me entrega el resultado y me dice que la función máxima, o sea, el día en donde más alta estuvo la temperatura, fue 84 grados. Como les dije y como hablamos en la sesión anterior, la razón por la cual hablamos de precios en dólares y temperaturas que pueden no ser tan familiares para nosotros es porque hay una socia de Lucy o de Laura que vive en Estados Unidos y entonces ella está registrando los precios en dólares, las ventas en dólares y también la temperatura en grados Fahrenheit. Sin embargo, es importante también para Lucy conocer la temperatura en grados centígrados. Centígrados, exactamente. ¿Cómo va a hacer simplemente para hacer la conversión? Va a utilizar una función en la cual va a convertir este valor, lo que está en temperatura, voy a utilizar el separador, que es punto y coma, como en la función convert o convertir, le entrego un número, con punto y coma separo, digo cuál es la unidad sobre la cual está en este momento ese número, entonces le voy a colocar que la unidad es simplemente Fahrenheit y la voy a llevar a grados centígrados. Le doy, cierro el paréntesis, porque siempre todo lo que incluyo dentro de una función está dentro de un paréntesis, y simplemente le doy Enter, y entonces aquí tengo claramente las temperaturas en grados centígrados, que pueden ser, digamos, temperaturas que más, digamos, se asemejan a lo que normalmente tratamos. Como vemos, los resultados tienen muchos decimales, así que lo que voy a hacer simplemente es que voy a seleccionar todos los valores de la columna y desde este botón que tiene la línea hacia la derecha, simplemente voy a reducir el número de decimales para dejarlo de esta forma. Entonces, aquí tengo la temperatura y aquí la tengo convertida a grados centígrados. Exactamente, y de esa forma entonces puedo evaluar mejor. Y sé que el día que más temperatura hubo entre los días que estuve vendiendo fue de 29 grados, que digamos es un número que puede ser importante. Ahora lo que quiero saber es, por ejemplo, cuál fue el total de mis ventas, ¿cierto? ¿Cuál fue el total de mis ventas? Entonces lo que voy a hacer para conocer el total de mis ventas, pues básicamente es utilizar acá lo siguiente. Voy a decirle que sume, voy a utilizar la función sum de sumar y le voy a agregar entonces todos los datos que se encuentran en la columna J. De esa forma voy a hacer la suma, no simplemente sumando las dos columnas, sino sumando los resultados
de cada uno de los, digamos, de cada uno de los valores que están en la fila, en la columna J, que es los resultados de la suma del número de limonadas y el número de jugos de naranja que se vendieron. Entonces, en este momento, pues tengo ya claramente cuál es la suma, cuál fue el número total de ventas que tuve, 6.277, y adicional quisiera saber cuál es el total de los ingresos en dólares que también tuve, Entonces simplemente voy a agregar, voy a modificar el formato utilizando este botón para que se ajuste la celda, para que el texto se ajuste a la celda y de esa forma entonces me quepa en la columna del texto. Entonces aquí tengo las ventas en dólares y simplemente podría pararme acá y hacer lo mismo, utilizar la función sum, la función de sumar, pero lo que voy a hacer es arrastrarlo y en lugar de utilizar la función sum, entonces lo que voy a hacer es que voy a, digamos, arrastrar la función y automáticamente Excel me hace la suma para saber cuál fue el total de ventas en dólares y le voy a decir que esto es pesos, o dólares, perdón. Entonces, el total de mis ventas en esos 32 días fueron $2.181. De esa forma, entonces, voy teniendo cierta información que me ayuda para entender mejor mis datos. Por ejemplo, aquí ya puedo ver que las ventas diarias promedio de limonadas es de 116, limonadas diarias, que las ventas promedio de jugo de naranja es de 80. Claramente entonces estoy viendo que vendo más o que Lucy vendió más o que Laura vendió más, digamos, limonadas, es más popular en ese número de días. Vi cuál fue la temperatura más alta que tuve, estoy viendo aquí cuál fue el total de unidades que vendí en esos 32 días y también estoy viendo, digamos, cuál fue el total de los ingresos en dólares que obtuve durante esos días como tal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a tratar de utilizar algunos elementos que me permitan ver de forma más visual alguna otra información, digamos, relevante, alguna otra información relevante, y de esa forma entonces poder entender mejor también mis datos. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, simplemente voy a seleccionar, por ejemplo, mis ingresos totales. Voy a seleccionarlos todos sin seleccionar el resultado. Ahí voy a utilizar formato condicional y por ejemplo aquí voy a utilizar barras de datos. Entonces, simplemente utilizando eso, Excel me agrega una barra de datos en donde sin ni siquiera leer cuál es el resultado, la barra más grande me muestra cuál fue el día que más vendí rápidamente y me permite visualizar, digamos, cuáles son esos resultados importantes en donde tengo que tener presente. Digamos que es bien importante eso. Adicional, pues sigo pensando, o Lucy o Laura seguían pensando, que posiblemente la temperatura podría tener una relación con las ventas. Así que lo que va a hacer también es empezar a analizar la temperatura. Voy a seleccionar la temperatura y lo que voy a hacer aquí, digamos, simplemente con la temperatura es también utilizar un formato condicional, pero voy a utilizar una escala de color en donde la escala de color me dice, ¿cierto? Donde la escala de color me plantea cuáles son los días en donde la temperatura es más alta, empezando en verde en los valores menores y en rojo en los valores más altos. Por ejemplo, aquí rápidamente, visualmente, podemos ver en dónde estaba el valor más alto, que es son los valores que están en rojo, que es 29 grados centígrados, y aquí efectivamente en la última columna donde estoy viendo, digamos, algunos consolidados, perdón, en la última fila donde estoy viendo algunos consolidados, puedo ver que efectivamente en esta, digamos, en la máxima temperatura que pude encontrar, que era 29, es la realidad, pues me está marcando como el mayor valor ese 29 y lo puedo visualizar muy rápido, digamos, al echar una mirada rápida, puedo identificar claramente esos valores. Ahora, otro elemento importante que quiero chequear es ver, por ejemplo, y analizar los volantes que entregué, digamos, la publicidad o los folletos que estuve entregando como publicidad para la hora de la venta. Voy a utilizar también un formato condicional y aquí voy a utilizar más bien como un icono. Voy a utilizar, por ejemplo, una estrella para chequear cuando
entregué más volantes y también aquí, o más folletos, y también aquí rápidamente voy a poder ver, ¿cierto? Cuando se dieron, digamos, esos días en donde más folletos entregué y donde más volantes entregué como publicidad, con la estrella que se va llenando en la medida en la que sea mayor el valor como tal. Otro elemento que puedo tener aquí interesante podría ser, por ejemplo, en mis totales de ventas, elegir, por ejemplo, en mis totales de ventas, elegir dentro del formato condicional que me seleccione cuáles son los 10, digamos, cuáles son los 10 registros que más, que tienen digamos, el valor más alto. Y aquí claramente entonces le puedo decir de qué forma quiero que me lo muestre. Entonces me dice que lo muestre, digamos, de manera, digamos, roja, ¿cierto? Con un texto rojo, o lo puedo poner que me lo muestre amarillo, me lo puedo poner que me lo muestre verde, y eso va a ser bien útil para lo siguiente. Aquí le puedo elegir cuál es el número de registros que quiero que me seleccione, le doy a dar OK, y aquí pues fácilmente en rojo me está seleccionando cuáles fueron los, digamos, los números más altos como tal. Yo no lo voy a poner en rojo, voy a cambiarlo, digamos, voy a decir que me lo muestre en verde. Normalmente el verde se asocia a los valores positivos en donde yo espero, entonces ahí claramente puedo ver cuáles son los registros o los 10 registros en donde fueron más altos, digamos, las ventas como tal, o no hay, ahí no son 10 registros, sino que lo que elegí fue el 10% de los valores, digamos, que mejor se comportaron, y ahora, digamos, voy a elegir además los 10 menores, digamos, el 10, no los 10 menores, perdón, sino el 10% de los valores, digamos, en donde tuve un menor número de ventas. Y como dije que fuese verde, cuando, digamos, fuesen los valores más altos, voy a colocar que sea rojo cuando sean los menores valores, cuando sea ese 10% de los menores valores. Entonces, en la misma columna puedo estar chequeando con verde rápidamente cuáles son esos valores más altos, puedo revisar y validar, digamos, esos días que pasó, y también al mismo tiempo puedo chequear con esos valores en rojo, que fueron los días más bajos, también qué pudo pasar para hacer unos análisis posteriores. Finalmente, digamos, simplemente voy a agregar aquí unas líneas que me permiten visualizar, por ejemplo, el comportamiento. Ok, voy a seleccionar entonces aquí una Sparkline en donde voy a decir cuál es el rango que tengo, en donde puedo ver cómo fue el comportamiento de las ventas. Ahí digamos, la situación se da porque incluí el resultado final, el conteo final. Entonces lo voy a hacer nuevamente. Lo que voy a hacer aquí entonces es incluir el Sparkline, y dentro del rango voy a incluir todas las celdas de la columna. Y vamos a ver que este Sparkline en una simple celda me muestra cuál es el comportamiento de las ventas que tuve durante los 32 días, en donde se dieron los picos, en donde se dieron, digamos, los distintos momentos y los distintos eventos como tal. Podría utilizar, digamos, algo similar eh, con columnas, haciéndolo con una columna. Simplemente entonces, en vez de utilizar las líneas de manera visual o Sparkline, utilizarlo con Sparklines, pero tipo columna. Y de esa forma entonces, aquí podría visualizar cómo fue el comportamiento que tuvo, digamos, mis ingresos en dólares también en los 32 días. Digamos que lo que hicimos hasta acá fue utilizar algunos de los elementos que tienen Excel como funciones que, como les mencioné antes, es un lenguaje llamado DAX. Si no lo conocen en detalle, si nunca lo habían utilizado,
si no conocen, digamos, todas las funciones, no se preocupen, muy pocas personas conocen todas las funciones. Digamos que normalmente uno las va identificando cada vez que las va necesitando, simplemente busca alguna función que pueda hacer lo que uno necesita hacer. Lo que debe entender y el principio es que funciona de manera similar al electrodoméstico, la metáfora del electrodoméstico, en donde le agrego unos argumentos o unos elementos, la activo y me entrega un resultado como tal. Si pueden ver aquí, digamos, de manera específica con los datos que tuvimos, empezamos a explorar, utilizar, digamos, algunas de las funcionalidades de Excel básicas que tiene para poder, digamos, entender mejor los datos que tengo, saber cuáles son, digamos, los promedios en ventas, saber, digamos, cuántos fueron los días en donde estuve vendiendo, saber cuál fue, por ejemplo, la temperatura más alta que tuve, saber, por ejemplo, digamos, cuál es el trend o cuál fue, digamos, la tendencia de comportamientos en, digamos, a la hora del número de unidades que vendo y también a la hora de el número, digamos, de dólares que logré conseguir, y de esa forma entonces también utilicé esos elementos para poder de manera visual entender más rápido lo que digamos mis datos me están diciendo. Esto es una aproximación muy simple, muy sencilla, bastante manual todavía, pero nos empieza a mostrar algunas de las funcionalidades que tiene Excel para poder explorar los datos. Claramente durante este certificado, en donde más enfatizaremos, pues será, digamos, en una herramienta distinta que es Power BI, pero queremos iniciar, digamos, planteando cómo Excel, que es una herramienta que está, pues, básicamente al alcance de todas las personas, puede realmente ser muy, muy útil, muy poderosa, y básicamente todo lo que aprendemos en Excel podremos utilizarlo luego en Power BI. Entonces es bien, bien interesante para que lo tengamos presente. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente sesión entonces.